sobre todo se nota más esto. Los melanocitos ya no producen tanta melanina y por lo tanto la donación disminuye, o la tasa de donación disminuye. Entonces los queratinocitos circundantes alrededor de este ya no reciben tanta dosificación y terminan siendo más hipopigmentados que antes. Me olvidé de comentarlo. Existe una unidad llamada melanoepidérmica. ¿Qué cosa es la unidad melanoepidérmica? Es la asociación de un melanocito con un número determinado de queratinocitos, ¿no? En este caso, la unidad melanoepidérmica normal, común, es aproximadamente un melanocito por cada 30 o 40 queratinocitos. Es decir, este melanocito tiene la responsabilidad de pigmentar a 30 o 40 que están alrededor. Entonces, imagínense el número de netritas que tienen que tener para ir dejando a cada uno de ellos el pigmento. Y si queremos establecer la unidad melanoepidérmica solo en el extracto basal, podemos decir que un melanocito se relaciona con aproximadamente 10 queratinocitos del extracto basal. Por eso, en las láminas que ustedes han visto, en la mayoría de los casos, hay un melanocito y una gran cantidad de queratinocitos, y por ahí aparece otro. No están muy juntos, no hay muchos melanocitos, están más separados. Entonces, la disminución de la tasa de donación influye en el tiempo debido al agotamiento del melanocito. Este agotamiento se produce en cierta forma porque el melanocito lucha constantemente con la producción de queratina y en esa producción hay una serie de toxinas que se van a formar, como el peróxido y otras cosas más que el melanocito lo logra controlar. A esto le llamamos un automantenimiento. La misma célula se mantiene, neutraliza cualquier sustancia que pudiera afectarla. Pero ese automantenimiento es el que empieza a fallar con el tiempo y termina la célula por empezar a hacerse daño y a bajar su tasa de producción. Otros factores que influyen en la pigmentación está la oximoglobina, o sea, qué cantidad de hemoglobina oxigenada está presente en el lecho vascular, y la presencia de los carotenos como ya razón. Hay otros pigmentos adicional a la hemoglobina, al caroteno, que son derivados de la misma hemoglobina. Recuerdan ustedes que la hemoglobina en su proceso de digestión o de destrucción se separan las globinas y el núcleo N se queda. Bien, ese núcleo N junto con el fierro es lo que conocemos como siderina, y luego cuando eso se parte y se separa en el grupo hierro y en el grupo N, este va a dar origen a la bilirrubina, a el derecho, y de esa manera le va a dar un tono particular a la piel. Claro, ese tono puede hacerse más intenso, más marcado en los casos de ictericia o hiperbilirubinemia. Recuerdan que comentábamos en testigo que para hablar de ictericia debía haber una concentración mínima de bilirrubina en sangre. ¿Recuerdan cuál era esa concentración? Más de 3. 2.5 miligramos de bilirrubina total. Si hay 2.5, podemos notar la ictericia. Y esto es, algunos lo notan en 4 o 5. En 2.5 deberíamos notar la ictericia. Esto significa que entre lo normal, que es 1, y lo 2.5, tenemos 1.5 gramos por decilitro de bilirrubina y ya está pintando la piel y no la vemos. Definitivamente, la coloración de la piel está influenciada ya desde que empieza a subir la bilirrubina. Que sea perceptible a nuestros ojos, porque tenemos un ojo más agudo que otro, es variable, pero el hecho es que ya está aumentándose. No se acuerden con la piel, trátenla bien. Recuerda, cada sol sin protección. Cuando hablamos de fotoprotección, tenemos que hablar primero de qué nos protegemos. ¿Qué luz, qué radiación es la que debemos evitar para lograr esa fotoprotección? Y acá vemos la luz visible, de la cual no podemos evitar, siempre vamos a estar en el visible.
normal, sus rangos son grandes, las longitudes de onda de esta radiación es de 400 a 700 nanómetros y son las radiaciones más bajas las que sí nos pueden hacer daño. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las radiaciones UV y VA están por debajo de 290. Las VA están entre 320 y 400. Estas de aquí también son dañinas y son más, tienen mayor posibilidad de penetrar, tienen mayor capacidad de penetración. Vamos a ver cómo en un gráfico más adelante lo retomemos aquí. Todo lo que está por debajo de 400 es un riesgo. Pero en estas longitudes, entre 400 y 760, que no es muy, digamos, perjudicial, se encuentran los rayos X y los infrarrojos. En los malos infrarrojos no nos causan tanto daño, sus longitudes no son largas, pero rayos X sí, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben que los rayos X pueden producir cáncer de piel, ¿verdad? Pueden producir diferentes cánceres. El tema es que, a ver, hagamos un censo. ¿Cuántos de ustedes se han tomado en lo que va de su vida una radiografía? A ver, levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de los que se han tomado radiografía se han tomado 2 radiografías en lo que va de su vida? 2, 3 radiografías, 4, 5, 5, por allá, 6 radiografías, ya no, 5 radiografías en lo que va de su vida. Si más o menos hacemos un cálculo así grosero y decimos que la persona tiene 20 años y va a vivir hasta los 100, le quedan 5 veces 20, ¿verdad? 5 veces 20. Si en un 20 se ha hecho 5 radiografías, si mantiene el ritmo, terminará en los 100 años con 25 radiografías. Es decir, 25 exposiciones a rayos X. La ciencia dice que para que los rayos X te produzcan una lesión por radiación, debe haber por lo menos 1000 exposiciones. Con 25 llegará. ¿Cuántas vidas necesita para llegar a 1000? Un montón. 100 vidas. Entonces no es tan... Es un problema los rayos X desde el punto de vista público, de salud pública. Pero sí es un problema desde el punto de vista de la salud laboral. Porque el que sí está expuesto a esa cantidad de radiaciones es el radiólogo, es el tecnólogo, es el que está aquí tomando las placas. A ella la han tomado 5 veces, pero junto con ella han ido otro poco más de gente. Probablemente ese radiólogo ha tomado unas 20 o 30 placas radiográficas. Si sumamos 20 o 30 en el hospital, 20 o 30 en su actividad privada, son 50 o 60 placas diarias. ¿Llega a mí rápido? Sí llega a mí. Entonces, el riesgo es laboral, más que de salud pública. En cambio, la exposición a la radiación ultravioleta estamos todos, y algunos expuestos más tiempo que otros. Por lo tanto, el riesgo de enfermar por la radiación ultravioleta es mayor. Eso sí es un problema de salud pública. Por eso es que se hacen campañas de prevención, promoción, cáncer de pies, lava el cerebro a la gente para que no se ponga al sol y todo. Entonces debemos cuidarnos de esto. Este es la más peligrosa, porque nos acecha todos los días, todo el tiempo. De las dos radiaciones más preocupantes, la B y la A es la más abundante, es la que tiene mayor densidad en la radiación solar. Y bueno, los efectos biológicos varían según la longitud. Vean ustedes, acá está aquí. Esta es la longitud de la. Miren cómo la radiación UVB llega hasta la epidermis, llega a penetrar la epidermis. La radiación, la UVA, llega a meterse hasta la epidermis. En cambio, la luz visible te atraviesa, pero no te pasa nada. No te pasa nada. Aunque acá están los rayos X, no te pasa nada. Y es más, a veces alumbramos al cuerpo para ver algunos signos. A veces hacemos transluminiscencia, ¿no? Ponemos una linterna en la boca, cerramos la boca, la prendemos y esa luz atraviesa la mejilla, atraviesa el hueso y
Y es una forma de diagnosticar una sinusitis, por ejemplo. Si la cavidad, si el seno está lleno de secreciones, la luz no va a pasar. Todo de nuevo está rojito. Esas luces son algo. Eso es con la medicina. No puede tener una gran penetración, pero no nos hace daño. Esto es preocupante. La duele y la obesa. ¿Cuál es el efecto de esa exposición al sol de manera permanente? No todo es malo, hay algunos beneficios. Aquí les pongo los beneficios. Ustedes saben que gracias al sol pues, tenemos plantas para comer. En la piel, la formación de vitamina D, el efecto antiseborreico, es decir, evita esta sudoración, esta formación de placas de sudor, de sebo en la piel. Estimula la circulación sanguínea por fenómeno de la vasodilatación, estimula o aumenta la formación de hemoglobina al demandar mayor actividad, mayor metabolismo celular por el calor, promueve la disminución de la presión arterial por vasodilatación. Al dilatarse las arterias, la presión cae un poco. Ojo, es un beneficio, no un tratamiento. No pongan al abuelito en el papel certificado salar un par de horas porque va a presión, lo van a quemar. No es un tratamiento, simplemente es un efecto beneficioso que se da cuando tú estás en el sol, no por voluntad ni fuerza, simplemente hay ese beneficio. Y también hay un beneficio en algunas enfermedades que se pueden exacerbar por la inmunodepresión, como la psoriasis, vitiligo, pero ojo, en determinados momentos y en determinadas fases de la enfermedad, no en todas, porque por ejemplo el vitiligo, que es donde hay exposición de una piel sin melanina, lo vamos a crucificar al paciente si lo ponemos al sol, se puede agravar, pero va a haber estadios iniciales donde de repente, si la inmunidad está comprometida y la irrigación no está muy buena, o puedo utilizar un bloqueador, lo puedo exponer al paciente al sol y lo puedo ayudar un poco, ¿no? Con los bloqueadores. Sobre todo este tema de la psoriasis es muy estresante, la causa es un estrés fuerte. Entonces muchas veces solearse un poquito puede ayudar a eso. Los nocivos también para muchas enfermedades. El lupus, por ejemplo. El lupus tiene un signo que es la pigmentación fotosensible, es el eritema malar que aparece cada vez que se pone al sol. Es una forma de diagnosticar el eritema en alas de mariposa, se le conoce, cuando se pone al sol. El herpes se puede exacerbar también con el sol. Tengo pacientes que después de jugar fulbito un domingo están yendo al consultorio porque empezó su vesícula, ¿no? A aparecer. Junto con el estrés, se han perdido, peor todavía. Ahora, ¿qué factores influyen en el efecto de la radiación ultravioleta? Yo ya me expuse, pero ¿qué hace que esa radiación sea más o menos beneficiosa para mi cuerpo? Lo primero es los factores ambientales, la altitud. La altitud hace que estemos expuestos a una radiación mucho mayor. El sol de la Molina no quema igual que el sol lineal. Y no porque la Molina sea peluca, no sea amarillo sino dorado, sino porque estamos a diferente altitud. ¿En serio? Acá la altitud nos acerca más al sol, y la radiación es más directa que aquí. Yo tengo un hijo en la Molina, cuando voy a visitarlo, estoy que medio aire y ventilador prendido porque sube. Cuando estoy en Ñaña, tengo que ponerme en sombra porque me quemo. Acá en Ñaña quema el sol. Más que sudar, quema. Y si no te pones un ratito al sol, ya sale marcado, ¿no? Ahora, imagínate, Ñaña es una fiesta, ¿verdad? Que vayamos hacia arriba, que vayamos a Puno, la más cerquita, Huancayo, solo quema más. ¿Alguien ha viajado a Puno alguna vez? ¿Sí? Has caminado por la ciudad libre sin protección, terminas quemado, cegado.
¿Qué tan cerca estamos del Ecuador? De la línea ecuatorial, no del país Ecuador, de la línea ecuatorial. Mientras más cerca estemos de la línea ecuatorial, la radiación es más intensa, cae más, cae. Así cae, ¿ves? Y te hace más daño que, digamos, los que están en los polos no sienten tanta radiación, más es frío, porque no llega el calor allí. Entonces, mientras más nos acerquemos, más radiación vamos a tener. Y también tiene que ver la hora del día, porque la hora del día va a determinar en qué ángulo caen los rayos hacia la Tierra. Al mediodía, los rayos ¿cómo son? Perpendiculares, ¿verdad? Son perpendiculares. Por eso es que acá no hay sombra, son las 12. Pero puedo ir avanzando en la hora, el sol puede ir cayendo y todavía la incidencia del rayo puede ser fuerte. Entonces el tiempo o la hora en la que los rayos son más dañinos, por decirlo así, en nuestro medio es entre 10 y 3 de la mañana y 3 de la tarde. Ese es el rango más perjudicial de la radiación. Pregunto, ¿cuál es la hora habitual en la que nos vamos a la playa? 12. Justo en ese intervalo. ¿Y a qué hora nos venimos a la casa? 6. Sí, cuando ya no me hace daño, recién me vengo a la casa. O sea, he estado en la playa justo en el horario que más daño me causa. No somos tan lógicos, ¿no? Es lo mismo con la comida. Vas a la playa, estás al mediodía y está nublado. ¿Y qué haces? En la cola. Has llegado a la playa y se fue el sol. Te estás salvando de una insolación. También otro factor importante es el tipo de piel. Porque puedes tener una altitud mayor, estar cerca del Ecuador, puedes estar al mediodía, pero si tu piel es un tipo 6, vas a estar protegido, el daño no va a ser mucho. Pero si tu piel es tipo 1, rico, escribe tu testamento de una vez. Soy tipo 6. Te vas a quemar completamente, tienes todos los factores en contra tuya. Es que tu único melanocito va a ser huelga porque no vas a poder pronunciarlo. Entonces, el tipo de piel hay un clasificado, clasificado en 6 fenotipos. Vamos a hacer una práctica, vamos a descubrir nosotros cada fenotipo. Recuerden que el fenotipo se va a medir en las zonas de pigmentación estructural, no facultativa. Recuerden eso. Y lo clasificamos. Ahora, los efectos que puede tener esta radiación pueden ser agudos o crónicos. Agudos cuando me fui a la playa y me quemé. Crónicos cuando estoy todo el tiempo expuesto al sol. ¿Se imaginan lo que sentirán estos señores en el norte que cosechan arroz? Que cosechan la caña de azúcar anualmente. O estos que van al mar a pescar artesanalmente. Pues estarán expuestos permanentemente. Esto les va a dar una exposición mayor y por lo tanto mayor daño. Y ahí tengo una anécdota que se los contaba al grupo anterior. Bueno, no es la única, son varios que han pasado en ese sentido. No aprende los errores. Llega una pareja, ¿ya? La señora caminaba muy despacio, muy lenta. Le digo que me siento, el señor la sienta y se queda a su costado. Entonces yo le pregunto a la señora, buenas tardes, cuénteme qué problema tiene, que la puedo ayudar. Y la señora me empieza a hablar en quechua. Yo de quechua no sé nada, ¿no? Insultos dice, pero no sé, no entendía. Entonces le digo al señor que estaba gustado, le digo, puedes explicarme qué dice tu mamá? Me queda mirando y dice, no es mi mamá, es mi esposa. Ahí vi el fenómeno pigmentario del robot. Bueno, mientras me pasó eso, me disculpé. Pero ¿qué pasa? Que la señora se veía tan mayor que mi instinto, sin pensar mucho, me hizo creer que era la mamá del paciente. Y como le digo, no es la primera vez que me equivoco, sí, me ha pasado en estos
emocionales, ¿no? Veo a la mamá, parece mucho más desgastada que el varón. Y ya en la historia empiezo a entender, porque ella vive en la sierra y ella se dedica al campo. Entonces, en el campo se van, ellos dicen que un rancho, creo que le llaman, donde tienen sus vaquitas, ¿no? Ahí las crían libremente, ahí se alimentan, ellos los cuidan. Entonces están expuestos al sol, a la inclemencia del tiempo. Y en la sierra no solamente hay calor, hay frío, hay helada. Yo estuve un tiempo trabajando ahí, a las 2 semanas mi mano se empezó a cuartear porque el agua es bien fría, bien fría. Mi esposa fue allá, aguantó una semana, después hizo lavadora. El agua es bien, ¿no? Es que las que están en el lugar crean su mecanismo de defensa, su piel se hace más gruesa, las manos se vuelven más ásperas. Entonces, alguien que no está acostumbrado a eso, pues le choca. Entonces, esas alteraciones en el tiempo hacen que se envejezca, ¿no? Sobre todo el calor, quema la herida, entonces se reseca, se pone hipertóxica, se acentúan más las arrugas y las avejentan. Eso es el efecto del fotoenvejecimiento, ¿no? Producto de esa exposición prolongada. Entonces, quieren mantenerse joven, manténganse en sombrilla siempre, o vayan con su parasol, ¿no? Con sombrilla, a donde vayan. Acá también justo el fotoenvejecimiento, ¿no? ¿Qué cambios ocurren ahí en la pigmentación? Puede ser desde algo leve hasta algo severo, cambiando la coloración a la amarilla. Aparecen arrugas, y aparecen equinosis, hiperplasias sebáceas, las glándulas basales crecen un poco más, se hacen más rugosas, hay hiperkeratonías mínimas y las alteraciones en la composición y estructura de la piel. El fotoenvejecimiento es algo que es muy común, como decía, en gente expuesta al sol, los pescadores. Bueno, y lo más severo es pues, el cáncer de piel, ¿no? Previo a esto ocurre un daño también en las células de la que dejan de protegernos adecuadamente, disminuye su capacidad inmunológica, ya no tienen esa capacidad de presentar antígenos y su inmunocompetencia de la piel cambia. Ya no perdemos esos protectores. En los adultos mayores, por ejemplo, es muy frecuente la celulitis. La celulitis se entiende como una infección de la piel y es lógico que aparezca si tú tienes un corte, una herida, una exposición, ¿verdad? Se mete un germen por ahí y puede avanzar. Y es más lógico si es que tú tienes una inmunidad insuficiente. Eso se entiende. Pero muchos adultos mayores hacen celulitis de la nada. Llegan al consultorio y tú le ves la lesión, esto es una celulitis, y buscas punto de ingreso y no encuentras. ¿Qué ha pasado? Que esa piel envejecida, a veces empeorada por una mala circulación, presencia de varices o insuficiencia venosa, hace que la piel se debilite, se atrofie. Al atrofiarse, también se atrofian las células largas de su inmunidad cae. Basta un poco de fricción para separar un poquito esos desmosomas. Se mete una bacteria ahí, no hay lágrima, hace su vida. Se instala, hace su picnic, llama a sus patas y hace su celulitis, sin que haya ninguna lesión. Y lo peor de todo es que muchos ancianitos de esa celulitis pasan a una septicemia, a mucho séptico, fallo multiorgánico y muerte. La celulitis en adultos mayores puede matar, pues es más prácticamente las causas de muerte por infecciones, por daño, por envejecimiento. Entonces, y muchos pues nunca cuidan su piel, muchos no cuidan su piel, ¿no? Ni siquiera son conscientes que tienen piel. Solamente cuando se van al espejo, o cuando les sale acné, no tienen conciencia. ¿Qué debemos hacer para protegernos? ¿Cómo nos podemos proteger de este efecto? Para eso tenemos algunos protectores naturales, ¿no? Algunos protectores naturales. Por ejemplo, la ropa, utilizar prendas apropiadas, de preferencia colores claros. Los colores oscuros favorecen la radiación, absorben la radiación para tener más calor, no te van a proteger adecuadamente. Por eso, ustedes ven que tengo un traje oscuro que yo le saco la vuelta. Tú te
Lo mismo pasa con la trama de la tela. Si la tela tiene poros así más grandes, se mete la radiación ultravioleta. Mientras más tupido sea, no hay menos radiación. Es más, ustedes pueden comparar. Una tela de algodón protege menos que una tela de poliéster. Las prendas sintéticas no dejan pasar la radiación. Y si es blanca o clara, mejor todavía. Lo malo de las prendas sintéticas es que no dejan pasar nada, pero tampoco dejan salir nada. Entonces el calor interno se traduce en sudoración y la sudoración no sale. Se queda ahí y te molesta. Por eso el algodón tiene su ventaja, ¿no? Absorbe la humedad, te queda más tranquila. Pero sería ideal un algodón más tupido, ¿no? Más tupido. Usualmente son las prendas más caras, como la sábana. Entonces vamos a comprar sábanas. Y dije, ¿esto está bien? No, este es de 200 por centímetro. ¿Qué es eso? La trama. Así viene la sábana, ¿no? Por trama. Número de hilos. ¿Cuántos hilos tiene por centímetro cuadrado? Se entiende que si tiene más hilos por centímetro cuadrado es más densa, más tupida. Tiene más algodón y que cuesta menos. Yo digo, pues si no vamos a estar en el sol con la sábana. ¿Cómo es la que tiene los hilos? Pero el algodón es muy grande. Entonces, prendas con entramado delgado, de colores claros, ayudan más. El otro, la exposición al sol. Niños menores de 3 años, jamás. Si piensan tener hijo algún día, porque ahora creo que tienen tener mascotas nada más, si piensan tener un hijo, 3 años no les pongan, no lo llevan a la playa, a la piscina, no tienen que ir al Estado Central a ver las novedades, 3 años no se van a enterar de eso, no les pongan al sol. Y de 3 a 10 años pueden llevarlos, pueden exponerlos, pero con protección. Su gorrito, su sombrerito, un nievecito o protectores solares. Protectores solares de la más alta calidad que puedan ser aplicados con frecuencia. ¿No? En este caso se recomienda cada 30 minutos aplicables porque el factor de protección solar se consume, se elimina, se pierde con el tiempo. No dura lo que dice que dura los frascos. Bueno, y ahí llegamos a los otros protectores solares artificiales que nos venden para protegernos de bloquear. Todos los protectores solares tienen un indicador de su eficacia. ¿Qué tan eficaces son? ¿Qué tanto nos protegen? Este indicador es conocido como factor de protección solar. El factor de protección solar lo que mide es qué tanto ese factor, esa sustancia nos protege de las quemaduras si nos exponemos al sol y en qué tiempo. Entonces existe esta definición que nos ayuda a comprender. ¿Qué dice la definición? Un factor de protección solar es el tiempo que se puede permanecer en el sol con la piel protegida con ese factor en comparación con la piel sin protección hasta que aparezca el tiempo. Por ejemplo, 2 personas con el mismo fototipo, una se aplica su bloqueador, ¿qué marca usa? La Roche. Y es Eucerin, aplica su protector de Eucerin y el otro simplemente se queda ahí, no usa nada. Y los pones, los tiendes al sol, 15 minutos, a los 2. Termina el experimento, lo dejas descansar y a las 24 horas los examinas. La zona expuesta con protector, ¿se quemó o no se quemó? Esta se quemó o no se quemó. Esta se quemó. Esta se quemó al 1%. Entonces este protector me protege en el 99%. De esa manera establezco mi valor. Pero matemáticamente se expresa así. La dosis de eritema mínimo, o sea, la dosis necesaria para que se produzca el eritema con el fotoprotector entre la dosis necesaria para que se produzca el eritema sin fotoprotector. Esta dosis también en el tiempo, 15 minutos. 15 minutos de exposición y a ver quién produce o no eritema. Y de esa manera obtenemos estos resultados.
factores de protección 15, 10, 50. Vean un detalle. Factores de protección 50 te protege o te bloquea 99% de radiación ultravioleta. A ver, ¿quién de ustedes tiene un factor de protección solar 100? Ya, échale agüita y tiro el ojo de 150. Con 50 llegas al 99%. Sí, ¿qué te va a bloquear? Un poquito más, ¿no? Más, la OMS ha prohibido que se dé una factor de 100, porque es mentira, es engañar. Ahora, un detalle más. ¿Cómo lo leemos? Miren ustedes. Usar un protector solar con factor 10 me va a proteger al menos del 90% de la radiación durante 150 minutos. ¿Cómo obtengo estos 150 minutos? Multiplicando el factor por los 15 minutos que se expone la persona para probar si hay fotoprotección. Lo mismo aquí. Un factor de protección 30 me va a dar 300, porque me he puesto solamente 10 minutos. Me va a dar 300. Pero esto, ojo, estos valores son teóricos. Son teóricos. Yo tengo un factor 50 y me voy a exponer 50 por 15, me darían 750 minutos. O sea, estaría prácticamente todo el día protegido. Pero, les digo, este es un valor teórico. ¿Teórico por qué? Porque el factor de protección solar no es el único que interviene en la quemadura en el día a día. Cuando se hacen estos experimentos se controlan todas las variables. Pongo personas del mismo fototipo. En cambio, en el día a día intervienen otras variables. Por ejemplo, tu sudoración, la hora del día, la frecuencia con la que te suele limpiar el rostro, te bañas o no te bañas, todo eso va a quitarle o agregarle efectividad al protector. Entonces, la idea es que seas consciente que estos factores pueden alterar la duración de la protección y te estés previniendo. Tú te lavas la cara, ya te fue tu protector. Sudas, te la secas, ya se fue tu protector. Y otro detalle importantísimo. ¿Alguien tiene un factor de protector de luz, Marita? ¿Tiene un protector solar? ¿De cuánto es? Para echarle ahorita. 50, y 1000. Ya. 70 y 50. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis para que me proteja? Así, esto es el chiste. Es sencillo. 30-35 gramos para todo el cuerpo de un adulto. ¿Está bien? Listo. Este frasquito tiene 40 gramos. Este tiene 73. Ya, para dos aplicaciones y se te acabó el frasco. Una aplicación y se te acabó el frasco. Ahora, si este frasquito lo tienes desde enero, ya fuiste, no te protegiste nada. Claro, porque te estás echando, no te protege. Se eu utilizar uma coluna, isso aqui, por causa de uma calça, sei que ele faz, e poderia só por aí, você é protegido, você não precisa de Claro que sí. então vocês passam só por Claro, es más, si vas a hacer una camisa manga larga, y se mira y es plana, no necesitas solamente la canora. Para que conozcan el uso, ustedes calculen, es 30 gramos, 40 gramos, 35 gramos para todo el cuerpo. Muy bien. ¿Qué zona de su cuerpo está contraexpuesta? Cara, brazos, manos, cuello, ¿verdad? Bien.
dar una regla de 3 simples y determine qué porcentaje de su cuerpo está expuesto. Ese porcentaje lo trasladan a la dosis y van a tener cuántos gramos necesitan para proteger esa zona. Así vamos a evitar utilizar una dosis muy menor o muy excesiva, ¿no? Lo otro es que, saben que esto hay que frotarlo bien para que penetre, ¿verdad? ¿Sí? Lo frotan bien para que penetre, ¿no? No tiene que penetrar. No tiene que penetrar. Es echarlo suavecito y dejarlo ahí, porque si penetra, ¿qué pasa cuando tú friccionas la piel? Estos son oleosos, ¿verdad? Oleosos. Si son oleosos, ¿no? Acoso. Mejor todavía. ¿Por qué? El unto sebáceo. ¿Recuerdan el unto sebáceo de la piel? El unto sebáceo. Si usan oleoso, el óleo se va a meter al unto sebáceo y va a penetrar la piel. Y si lo frotan un poquito, va a haber activación de los plexos arteriales a nivel de la dermis y va a absorber eso que estás echándote a la piel. Y ya no se queda en la piel. Entonces, en las zonas grasosas, como es cara, es mejor el acoso, porque no se va a absorber, repele la grasa, se queda ahí y te va a durar más tiempo. Lo malo es que ya no se absorbe, pero si transpiras, el sudor se va a llevar más fácil tu bloqueador, porque es acoso, tiene sus pros y sus contras. Entonces, considerando las variables que hay para la efectividad del protector, recuerden, por lo menos, reaplicaciones cada 2 horas. Y si sudas, si nadas o si te secas la cara, hay que volver a aplicarse el bloqueador. Entonces, resulta oneroso usar el bloqueador. Usarlo bien, ¿no? Listo. Ahí la tenemos. Los anexos cutáneos, como premisa, ¿sí? Para que lo vayan grabando desde el principio. La gente quiere volver allá. Vamos a resumir un detalle importante. Todos estos tienen origen en la epidermis. Todos son epidermis. En el principio. Folículo piloso, invaginación de la epidermis. La epidermis se mete y forma el folículo. Los folículos pilosos no van a estar en determinadas zonas como son plantas y palmas de los pies. En los labios, también es piel, la parte externa de la piel, y en la zona perioficial de la uretra y los genitales. Ahí no el pelo. ¿Han escuchado la frase que dice él no tiene pelos en la lengua? O ella no tiene pelos en la lengua. ¿Quién tiene pelos en la lengua? Como que no se entiende. Se entiende lo que quieren expresar, pero fisiológicamente no es extraño que no tengan pelos en la lengua. Al contrario, eso es lo normal. El pelo en general se distribuye basado en ejercicio de influencia hormonal, ¿no? Hay una distribución masculina, hay una distribución femenina del pelo, y eso hay que tenerlo presente porque pueden haber alteraciones en esa distribución y marcar dos situaciones clínicas.
Una de ellas el hirsutismo y el otro es el androgenismo. En el hirsutismo, el vello aumenta manteniendo su distribución según sexo. Es decir, hombre o mujer tiene más vello de lo habitual, pero en las zonas donde debe tener vello. Por ejemplo, en el antebrazo es una zona mixta. Aquí hay vello en el varón y en la mujer. En la mujer, si crece por encima de la media, hablamos de androgenismo. El bozo, acá, también es frecuente en la mujer, es lo mismo. Pero en la mujer es más atenuado, apenas se nota. En el androgenismo se nota más. Ahora, es diferente en el hirsutismo. En el hirsutismo se mantiene el perfil según sexo, pero en el androgenismo aumenta el vello invirtiéndose el patrón. En el caso de la mujer, el androgenismo sería que el patrón de distribución femenino se convierta en un patrón de distribución masculina, ¿no? Por ejemplo, el vello púbico se haga romboidal y empieza a crecer en la parte baja del abdomen hacia el ombligo. Eso hablaría de androgenismo. Significa que hay mucha testosterona, muchos andrógenos y la trastorno hormonal. Si quieren llegar con buena dotación y buena distribución de vellos a la vejez, ya más o menos llegando a los 55, 60 años, consigas un poquito de panículo adiposo, un poquito gordo. Se nota menos los vellos, ¿no? Recuerden ustedes que cuando las mujeres entran a la menopausia, ya no hay producción de estrógenos en los ovarios en las cantidades habituales, es mínima o está ausente. Y por el contrario, se denota más la presencia de los andrógenos que forman la glándula suprarrenal. Si bien durante la vida fértil estos andrógenos están solapados por los estrógenos, al desaparecer estrógenos, los andrógenos se notan más. Y los andrógenos son los que hacen que las abuelitas se empiecen a notar bigotito, que se barbita, se masculinizan un poco. Pero las gorditas tienen una ventaja, porque el tejido adiposo periférico coge la testosterona que produce la glándula suprarrenal y la transforma en estrógeno. Entonces, un poquito de grasita en la vida adulta mayor les ayuda a mantener la feminidad. El pelo tiene estas porciones, el folículo, ismo, protuberancia y simetría. Quizás acá lo más importante que quiero que recuerden es la protuberancia folicular. ¿Qué hay en la protuberancia folicular que nos llame la atención? Las células madre de la epidermis, es decir, ahí están las células no comprometidas y las que se van a comprometer con el estrato basal para que sigan formándose en la epidermis. Pero no solamente eso, en esta misma protuberancia también están las células madre y las células comprometidas con la formación de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, recuerdan que son holocrinas, son suicidas. Cuando están maduras y van a botar el sebo, se entregan todo y mueren. Entonces necesita que alguien esté abasteciendo porque no reciclan. Y ahí aparecen las células madre que están también en la protuberancia folicular. Pero no solamente eso, sino que también están las células que van a dar origen al vello, o al cabello, o al pelo. Entonces son tres células madre que están ahí. Una sola, pero se va diferenciando. Pero se agrega una cuarta. ¿Recuerdan la pregunta al principio? ¿De dónde aparecen los melanocitos? Provienen de los melanoblastos. ¿Y dónde están los melanoblastos? Algunos autores aquí también están. Estas son las claves, entonces tendría 4 células progenitoras: melanoblastos, queratinocitos, sebocitos y los folículos nucleosos. Claro, entonces, cuando se depilan, cuando se vayan a depilar, por favor no me quiten mi protuberancia folicular.
Llévense todo lo que quieran menos mi protuberancia. Detalle aquí, en una lámina, como para que ustedes tengan como referencia, el folículo piloso siempre está relacionado con una glándula sebácea y una glándula sudorípara. Pero esta glándula sudorípara es particular, es la glándula apocrina. ¿Ya? No es la sudorípara alpina, que es la que suda nuestra frente. Esta es la que suda en la axila, la zona genital, donde hay vello. Entonces, vean ustedes esta relación importante. De abajo o de lo profundo a lo superficial, en el folículo piloso, primero se inserta el músculo erector del pelo. Luego ingresa el conducto de la glándula sebácea y finalmente el conducto de la glándula sudorípara. Quiero buscar la desembocadura de la glándula sudorípara siempre va a estar por encima de la glándula sebácea, del ingreso de la glándula sebácea, como reparo importante. Y no olvidarse la protuberancia folicular. Esa matriz que hemos marcado ahí es esta de aquí. Vean ustedes cómo en su interior están las células matriciales que van a dar origen a todo. ¿Y estas células matriciales de dónde vienen? De la protuberancia folicular. Llegan aquí. Y aquí, este pedacito es este, se está ordenando. Vean cómo las células matriciales se ordenan para formar dos líneas celulares. Una que va a dar origen al cabello propiamente y otra que va a dar origen a la estructura que sostiene ese folículo piloso, dado por la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Este tallo, que tiene a su vez tres líneas celulares, van a dar origen a lo que conocemos como la cutícula, la médula. Se acabó la pila. Me decía si tú... Sí deja pasar, no es entero, pero sí deja pasar. Vean ustedes ahí el tallo como... Vean cómo estas tres líneas originan la médula, la corteza y ya se fueron la médula del pelo, corteza y la cutícula del pelo. La cutícula es la que finalmente nos va a dar la protección del cabello, la deshidratación, y es la primera que sufre cuando usted se tiñe el pelo. Elimina la cutícula para que pueda penetrar el tinte. Y la cutícula elimina con amoníaco. ¿Han visto después que vienen de quitarse el cabello? No huele ni raro, huelen fuertes en el cabello. Sacan toda la cutícula para que pueda entrar el pelo sino y descansar. Vean ustedes aquí, esto es lo que mencionaba a mí. ¿Cómo se llama esta zona? La protuberancia folicular. Aquí están las células madre, que por estos factores van a ir diferenciando, se comprometen. Una célula madre comprometida con la línea matricial va a dar solo células matriciales. Ya no se va a comprometer con nadie más. Y lo mismo pasa cuando estas células se diferencian en las precursoras de lo que es la glándula sebácea o las que van a ser los queratinocitos. Y todas salen de acá, de una célula madre. Entonces, recuerden ese detalle, lo importante que es esta estructura llamada protuberancia folicular. Y como decía, hay autores que señalan que aquí estaría metida también los melanoblastos, que van a dar origen a melanocitos. Insisto, si se van a depilar, que le quiten todo menos esto. Una fotografía interesante de una
Miren cómo la vaina externa, la vaina radicular externa está bien ordenadita. Bien ordenadita. Y entre la radicular externa y el tallo hay una serie de capas que forman la vaina radicular interna. Estas ya tienen nombres especiales, la de Urbe y la de Gene, en esta zona. Estos se van a quedar dentro del folículo y esta zona es la que va a ir desarrollándose, la que va a formar el tallo del pelo, con una parte más interna que sería la médula, una parte externa periférica que sería la corteza y una más externa en plaquitas que sería la cutícula. En un corte ven cómo se ven los folículos. Aquí una imagen más agrandada del folículo. Vean esas células matriciales cómo se ordenan linealmente. Y más acá, vean este ordenamiento se grafica acá, ¿no? Bien ordenaditas, y como en cada uno se va comprometiendo para una línea en particular. Las partes ya había mencionado. Quizás acá rescatar de que la médula tiene una queratina blanda, que solamente está presente en los pelos gruesos. No hay queratina blanda en los pelos delgados. Y en la corteza, destacar esta característica de las proteínas, las queratinas, que son ricas en azufre, que forman los enlaces disulfuros, que le dan rigidez al tallo, le dan consistencia al tallo. Es la corteza la que le da el color, lo que da elasticidad. Por eso, la cutícula que protege a la corteza tiene que ser sacada para poder vulnerar la intimidad de la corteza y pintarla, ¿no? Cambiarle el color. Vamos acá. La otra estructura que acompaña las paneras es la uña. Aquí recuerden siempre hablar de la denominación, ¿no? Hablarlo con propiedad. Esa zona blanquita de la uña no, se llama lúnula, ¿no? El borde lateral, el comedón, los padrastros, ¿no? Esas son rodete angular, el bonito y bonita. Todo tiene un nombre especial. Acá también hay que destacar un detalle importante, que acá la uña penetra y debajo de esta parte que no se ve está la matriz, está la raíz, está el origen de la uña. La uña no se va produciendo a lo largo de toda esta estructura. Aquí nace y de aquí va creciendo y va avanzando. Y esa matriz es la responsable de que este crecimiento sea rápido, sea lento, y es allí donde se deben centrar los tratamientos de los daños de la uña, ¿no? Sobre todo los daños micóticos. Vamos a ir a con un ejemplo. Entonces, lecho unguial, la zona donde descansa la uña. Si te sacan la uña, lo que ves encima es el lecho unguial. Por ahí discurre la uña durante su crecimiento. La matriz unguial está detrás del lecho unguial, debajo del conipio, y es la zona donde va a proliferar las células madre que se van a diferenciar en epiteliales y van a tener más o menos la figura de una epidermis, un estrato basal que se va replicando y un estrato córneo que sería la uña, ¿no? Haciendo la analogía. Esta zona, esta matriz unguial, tiene todas las joyerías que tiene la piel. Tiene sus células de Lavender, tiene su melanocito, tiene sus células de Merkel. ¿Por qué? Porque es tejido epidérmico. Entonces está protegiéndose, siendo la matriz donde se va a formar la uña, tiene que estar protegida. El crecimiento, esto es interesante. Miren, a ver, ¿recuerdan ustedes cuántas veces se cortan las uñas de las manos al mes? Un cálculo. En lo que va del año, ¿cuántas veces se han cortado las uñas de las manos? De la mano. 4 veces, 6 veces, diríamos que 3 al mes. Ahí es el promedio. ¿Y las uñas de los pies cuántas veces las cortas al mes? Bueno, lo que va del año.
¿Algo? Junto con la de los... Y el arco. No, claro, es menos. 2 veces, una vez al mes, una vez cada 20 días. No crece tan rápido. No crece tan rápido. Y aquí tienes el patrón, ¿no? Más o menos 0.1 milímetro por día. En 10 días tienes 1 milímetro. Casi nadie corta a un milímetro. 1.1, 1.2. En cambio, la uña de los pies, el crecimiento es más lento. Miren, demora 18 meses como máximo para que crezca una uña de los pies. Mientras que la uña de las manos, 6 meses. Esto repercute mucho en el tratamiento. Si tú quieres tratar una piña, una micosis, una micosis, no vas a hacerlo en 1 mes o en 2 meses. ¿Por qué? Porque el daño está en la matriz. Tienes que quitar el rombo de la matriz. Y una vez que quitas, la uña va a ir creciendo sana hasta que ocupa su posición final, y eso ocurre a los 12 o 18 meses. Porque es mucho abandono. Miren, este detalle. Esto sería el lecho unguial, con la matriz, y aquí arriba la uña, ¿no? O la matriz de la uña, la placa. Entonces tienes lecho y la uña. Y hay una adherencia bien marcada, está bien adherido, desde que nace hasta el hiponiquio, está bien adherido. ¿Alguna vez se les ha pasado el corta uña y se han cortado hasta por aquí? Como duele, ¿no? Como duele. Dicen que extraer una uña sin anestesia provoca un dolor más fuerte que el parto. ¿Ustedes creen eso? Sí. ¿Hacemos la prueba? Ya no puede ser. Pero así dicen. Mira, y una prueba indirecta de que sería así es que si han revisado la historia de la Segunda Guerra Mundial, las torturas que se hacían eran extrayendo las uñas sin anestesia. El dolor, se faltaba un dolor respirable, ¿no? Y ahora en las películas también se han invitado, pero si se usaba eso es porque sí, porque produce un dolor terrible, ¿no? Cuando extraemos una uña, desprendemos el conique primero y luego insertamos la sonda catalana por acá para separar eso. Lo separamos. Y bien duro, se puede separar. Cuando la uña es micótica, se corta más. Pero al final hay que hacerlo por el pago. Entonces el freno hay una adherencia bien fuerte. Aquí está el proceso, vean ustedes, esta es la matriz donde están las células madre, las células, estas van a ir reproduciendo, se van dividiendo y van avanzando y formando en su última etapa la uña, ¿no? la placa unguial. Ya cuando sale del eponiquio hacia afuera, digamos que ahí toma el nombre de placa unguial. Esta zona está oculta, esta zona no se ve. Por eso les decía que cuando tenemos la uña, separamos todo esto. Separamos para sacarlo desde aquí. Todo esto se saca. El lecho unguial es como la plataforma que se prepara antes de echar el asfalto. ¿Han visto cuando hacen las pistas? Aplanan bien, lo ponen bien derechito, hacen una y otra vez la aplanadora, y cuando está hecho una mesa, recién echan el asfalto. Ahora imagínense que esa primera capa no esté bien nivelada, tenga un romito, tenga una alteración. Cuando echen el asfalto va a salir mal el asfalto. Lo mismo pasa aquí. Si el lecho unguial se daña con un traumatismo, a veces vienen por aplastamiento y hay que reconstruir el lecho por cero. Si lo reconstruyen montado mal, esa uña cuando salga va a salir también así alterada, chueca, torcida, detenida o con bulto, como si tuviese un rompemuelle, ¿ves? Por esa deformación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando reparamos. Esto se va a deslizar sobre esta plataforma. Si está bien armadita, va a crecer bien ahora. Si no, no te paga. Acá para solamente afianzar los conceptos, hiponiquio, y cómo es que la estructura se puede visualizar en una imagen histológica. Vean ustedes aquí la placa unguial, casi transparente, el lecho unguial que lo soporta y por la
Las glandas sebáceas, ¿qué podemos decir de las glandas sebáceas? Son importantes, ¿no? Son las responsables del manto sebáceo, ese punto olioso que nos protege de la desecación, además de que nos da una defensa porque tiene también funciones antimicóticas, funciones antibacterianas. Y son las células que lo dan todo por nosotros, ¿no? Las células sebáceas se entregan en alma, cuerpo y vida, porque una vez que cumplen su función, entregan el sebo y mueren en el intestino, ¿no? Su secreción es de tipo holocrina, es decir, muere la célula cuando se quema. Por eso es que necesita renovarse y tener esas células que renuevan su rotación. Y como hemos visto en las figuritas, van a ver ustedes que en la periferia son pequeñitas y conforme se van haciendo más centrales los periféricos o hacia la luz del conducto, se van creciendo, ¿no? Y noten cómo la relación núcleo-citoplasma se va modificando hasta que, bueno, desaparece. En la parte más tardía de este crecimiento, el núcleo se deforma. Entonces, si ustedes ven en una lámina esta imagen que va creciendo, un huevito frito que se va creciendo, a una deformación final, y encima tienen alrededor un tejido conectivo que lo rodea, que es un pedacito, sin duda es una glándula sebácea. No voy a poner glándula parapirerea, no estamos en ese capítulo. Aquí está la imagen más realista, ¿no? Vean ustedes cómo hay un tejido conectivo que lo rodea, las células periféricas pequeñas, con núcleos bien marcados, y conforme se van acercando hacia la salida, van creciendo, más grandes, y en su interior están los acúmulos de grasa que se están preparando para rebatir por el conducto, ¿no? Aquí se notan más las grasitas. Mira, si bien vemos el citoplasma blanco como en el anterior, pero se notan más los acúmulos, ¿no? Los copos de grasa que forman el total de ese citoplasma negro. Y como cuando se elimina el sebo, la célula se rompe y prácticamente su núcleo queda destruido. Aquí hay un dato importante. Hay un dato importante. ¿Cuánto tiempo viven estas células? ¿Cuánto tiempo vive? Porque la pequeña la letra de bases. No le puedo pasar. Aproximadamente pasan 8 días. Acá está. Miren, la secreción de la glándula sebácea estimulada por andrógenos e inhibida por estrógenos y glucocorticoides. Esto es lo que explica por qué el acné es más frecuente en varones, ¿no? Por los andrógenos. Ahora, yo quiero darle una solución definitiva al acné del varón, le doy antiandrógenos. Pero si le doy antiandrógenos, sus preferencias van a cambiar. ¿Qué prefieren? ¿Cambiar de gustos o mantener el acné? Ya eso de variación del paciente. En cambio, en la mujer no, tiene estrógenos. Pero hay mujeres que hacen acné porque tienen un poquito más de andrógenos. Entonces, ¿qué se hace? Se le dan andrógenos. Mejor todavía para ellos, ¿no? Le cortamos el andrógeno, cortamos el efecto monogénico y se arregla el problema. Y los corticoides que también van a frenar la síntesis de andrógenos en la mujer. Esa es la ventaja que tiene respecto a nosotros. Así que más que se respeta, aguanta su andrógeno. No queda otro. Hay algunos tratamientos para atenuarlos, para hacer que no sean tan intensos o calmar las molestias, pero nada va a evitar que te siga saliendo acné sin que la cicatriz ¿no? Atenuar cicatrices, lo que tú quieras, pero nada. A menos que cambie de gusto. Esto es lo que le decía, ¿no? Desde el momento en que se produce la mitosis de la célula basal, se divide y empieza a cargarse de sebo, pasan 8 días. Entonces, les planteo una tarea. Cuando les salga un barrito en la cara,
marquen en el calendario qué día salió y luego van a marcarlo cuando desaparece. A ver cuántos días les duró. ¿Sí? Les aseguro que si les sale el barrito 10 días antes de una reunión importante, tranquilos, no se preocupen. Pero si les sale 4 o 5 días antes, preocúpense, porque no se va a solucionar. Dos glándulas sudoríparas en el cuerpo, ecrinas y apocrinas. Importante caracterizar cada una de ellas. Las ecrinas responsables de la sudoración. Y la sudoración es principalmente agua. 90% o 92% de agua. Entonces, la sudoración es la que nos puede deshidratar. La cantidad de agua que se puede perder por la sudoración es increíble. No así la secreción de las apocrinas, que tiene otra característica. Aquí para dormir un poquito, las ecrinas, que son las sudoraciones más abundantes, excepto en estas regiones, ¿no? La mujer y el varón, no hay en esas zonas. 3 millones de unidades sudoríparas están en las palmas, en las plantas, en la frente y en las traseras. Son las 4 zonas más ricas en glándulas sudoríparas, ecrinas. A muchos, inclusive antes de dar la mano, se secan para saludar, ¿no? Pues les suda la mano. Otros, la frente, cualquier estresor hace que sude bastante. Y ese sudor no tiene olor. El sudor producto de las glándulas ecrinas no tiene olor, a diferencia de las apocrinas, que vamos a ver ahora. Son tubulares y su constitución, su histología está dada por 3 tipos de células: las células claras, las células oscuras y las células semiepiteliales. Su secreción, a diferencia de las glándulas sebáceas, es meiocrina, es decir, se quedan pero se mantienen con vida, no se entregan, solamente botan su contenido. Se representa glándula sudorípara ecrina. Miren esta característica: su tubo, ¿a dónde está drenando? ¿Está unida a un folículo piloso como el que vimos anteriormente? No, de frente se va a la superficie. Esa es la ecrina. La ecrina no se junta con el folículo piloso, es independiente. La apocrina no, siempre está con el folículo piloso. Su movimiento es directo y es un tubo enrollado, ¿no? Un tubo enrollado. Las células claras son las responsables de la producción de agua y electrolitos. De ahí la mnemotecnia que la dije, inclusive la esa la tomamos, que nadie lo entendió. La mnemotecnia, ¿cuál era? Clara medicinal. Clara medicinal. Las células claras son las responsables de la producción de la mayor cantidad de sudor y agua. En cambio, las células oscuras son las que le dan el componente de espesor, las glucoproteínas. Le dan los otros componentes, pero sigue siendo las células claras las responsables del volumen. El agua es las células claras. El sodio y el cloro que está ahí también. ¿Qué sabor tiene el sudor? Salado. Si lo han probado, ¿no? ¿De un probó el suyo o de otro? ¿Quién le garantiza que sea igual todo? Hay que empezar a probar. Es salado justamente por el cloruro. Y a nivel de los conductos, ya cuando se va a excretar, estas células de conducto empiezan a reabsorber un poco de sodio y cloro para que no se pierda tanto y no haya célula técnica. Cuando ven ustedes estas personas que se han perdido en el desierto, en el mar, que se han rescatado, ¿qué es lo primero que se les da? Agua, ¿no es cierto? Hay que hidratarlos, pero se les da agua solita. ¿Por qué no le damos glucosa? Están sin energía. No, pero le ponen sodio y cloro, porque estando en esas zonas en intemperie han sudado, han perdido sales. Más allá de la deshidratación, están con una baja cantidad de electrolitos y el cloruro de sodio la restablece como una medida de emergencia rápida, inmediata. Y las otras células, las miopiteliales, ¿saben ustedes qué hacen las miopiteliales?
exprime, ¿no? Exprime el tubo para que pueda emitirse la secreción. Aquí tienen ustedes las células claras, las células mioepiteliales y las células oscuras. Como las células claras van virtiendo su contenido acuoso y de cloruro, y luego las células oscuras aportan la glucoproteína. Y todo eso, en suma, es lo que va a ser enviado hacia la superficie a través de estas células mioepiteliales. Pero recordamos que lo que decía, ¿no? La porción excretora va a reabsorber el sodio, va a reabsorber un poco de sodio, no va a dejar que se pierda tan fácilmente, pero tiene una saturación, no puede recuperar todo. Recuerden también que termina en el epidermis directamente y que cuando atraviesa la epidermis, la pared queda prácticamente desaparecida y son los queratinocitos alrededor los que terminan de formar esa pared del epidermis, ¿no? Acá están las células oscuras, las células claras y acá las mioepiteliales. No confundirse con las células elevadoras del pelo, no, son las mioepiteliales, son células que están dentro del epitelio. Y aquí tenemos la imagen que grafica y resume lo que les hemos dicho, ¿no? Son tubulares, son tortuosas, con colita de mono, y miren, a partir del epidermis pierden su característica, ya no hay conducto, son los mismos queratinocitos los que forman el. Por eso muchas veces cuando ustedes vean las láminas van a notar esto y acá como que se pierde, ya no hay, porque son los mismos queratinocitos los que terminan por formar ese conducto hacia el esteroide. Vean ustedes aquí, miren, este es el conducto inicial, llega al epidermis y ya no se diferencia. Ya no se diferencia, ya son las mismas queratinocitos los que empiezan a formar ese conducto. Las mismas glándulas en un corte transversal, su existencia a nivel del epidermis. Por aquí las glándulas equinas, su influencia, bien ustedes, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el primer estímulo? El calor. El calor es el principal estímulo. ¿Recuerdan el casito del cirujano que operaba? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cuál va a venir? ¿Por qué? Al aumentar la temperatura de la sangre, el hipotálamo capta esa temperatura y dentro de sus órdenes está la vasodilatación y también la producción de sudor para enfriar el cuerpo. Recuerden que su inervación, su mecanismo para poder estimular su expresión está dada también por las fibras simpáticas, y hay un factor que es la tensión psíquica, ¿no? Que hace la tensión psíquica, ojo, miren ese detalle, la tensión psíquica no aumenta la producción de sudor, no hace que las glándulas produzcan más. Lo que hace la tensión psíquica es estimular la contracción de las células mioepiteliales. ¿Y qué lleva como consecuencia? Que el sudor que está producido ahí, pero hasta un momento, hasta que se acabe lo que tiene ahí, no es que aumenta la producción como sí lo puede hacer el calor, ¿no? El calor sí puede incrementar. Hay otros factores, como por ejemplo, el reflejo facial algo picante. Entonces, si ustedes saben por ahí alguien comió un ceviche picante y empieza a sudar, ¿quién es el responsable? Glándulas equinas, ¿verdad? Nodíparas equinas. Ahora va a comer algo dulce, ¿qué pasa? Tensiones emocionales, miedo, dolor, también empieza a aumentar la sudoración, pero en particular en las palmas de la mano. Mira, aquí 3 litros se puede producir por hora y llegar a los 12 litros por día de sudor. Es bastante, ¿no? ¿Cuál es el volumen sanguíneo total? 5 litros en promedio. 5 litros en promedio. Acá, produciendo 12 al día, te has tirado 3 veces, 2 veces tu volumen total. ¿De dónde sacas agua? La composición, vean, 99% de agua, sodio de potasio y otras composiciones.
Las apocrinas sí son más sencillas, son espirales, igual que la población anterior, y miren, están ligadas a un folículo piloso. Y su secreción es merocrina. ¿Qué cosa es la merocrina? Que no se destruye, ¿verdad? Que no se destruye. Entonces, las dos glándulas sudoríparas tienen secreción merocrina. ¿Dónde están las glándulas apocrinas? Areola, miren, solo en las zonas masculinas, femeninas, en la cara y todo el cabello. Pero, ojo, este es un que vamos a hacer un examen. Cara y cuello, pero a veces, no siempre. Si tú ves que suda por la frente, lo primero que se te ocurre es una ecrina, ¿no? No vas a pensar en una apocrina como una primera opción. Las glándulas de Moll que están en el párpado también. ¿Dónde empiezan a secretar o cuándo empiezan a secretar? En la pubertad. No hay glándulas apocrinas que secreten a los 10 años, 8 años, a menos que sea una pubertad precoz, ¿no? Pero en el niño no se ve la sudoración ecrina, sí. Lo interesante es que hasta el momento no se sabe para qué sirve esta sustancia. No es conocida claramente la función. Se dice, se postula que podría ser una glándula que se quedó con nosotros en el proceso evolutivo, que en algún momento lo usábamos como un emisor de feromonas para atraer el cuento, procrear, etc. Pero lo cierto es que estas secreciones, por el contenido que tienen, sí se descomponen por las bacterias. Se pueden descomponer por las bacterias. Esto provocaría un aroma en particular, que es el aroma que cada uno de nosotros tiene. Mi esposa, mi hija me dice a veces, ¿esto resultado? Sí, huele aquí. Y es verdad, ¿no? Es más, esto se usa en los niñitos. Los bebitos, cuando están pequeñitos, la mamá o el papá se los sienta, le suelen poner a su alrededor la prenda de la mamá y la papá y sienten como que estuvieran, reconocen el olor. Después, una función más conocida no existe para esta glándula. Las porciones son dos: glomérulo secretor, glomérulo excretor. ¿Qué es esto? ¿Se acabó? ¿Dónde está? Arriba de la glándula sebácea. Arriba de la glándula. Esto lo pueden leer, ¿no? Este tema de por decapitación, ¿no? La eliminación de la parte final parte de la glándula sebácea en su evolución. Y recordar esto, ¿no? Las glándulas apocrinas regulan estímulos emocionales y sensoriales, pero no al calor. Entonces, si alguien tiene oliendo a él, y dice que es porque hay mucho calor, mentira, ¿no? Realmente no se ha bañado. Porque el calor no aumenta la secreción de estas glándulas. Y si no aumenta la secreción de las glándulas, no hay nada que comer por las bacterias, no tendría que existir el dolor. Ahora, por su ubicación, por eso los restaurantes usan las axilas, porque ahí es donde se produce.